Bueno, ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y ver un poco, bueno, para esta parte de hoy vamos a ver entonces un poco lo que sería la tarea, ¿verdad? Que fue lo primero que me dijeron y ahora me dicen ver un poquito la materia de esta semana, por lo menos, ahí hacerles una introducción a qué es lo que va, qué es de lo que trata esta semana y eso sería. Entonces, si quieren, vamos de una vez a la parte de la tarea. Ok, entonces voy a agregar aquí participantes y el chat por si me escriben por ahí. Y vamos a empezar entonces. Bueno, esta tarea, ahí tengo que hablarles un poco. Bueno, con respecto a la rúbrica, ahí el coordinador nos envió un par de detallillos como para cambiar algunas cosas de la rúbrica. Lo que voy a hacer es que voy a agregar esa rúbrica ahí ¿cómo es que se llama? Se las voy a subir aquí, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí yo seleccioné estos dos ejercicios. Entonces, ok, sí veo que aquí no aparece punto C. Ok, entonces ahorita les explico al respecto. Ok, aquí dice, bueno, que era lo que decía el compañero, la energía mecánica y la rapidez que tendrá cuando llegue a la base de la rampa de impacto. Punto C. Ok, entonces no sé si alguno quiere colaborar y decirme más o menos qué entienden con eso. La energía mecánica y la rapidez cuando llegue a la base de la rampa de empaque. ¿Cuál sería ese punto C para ustedes? Compañeros, compañeras. Yo creo que es al puro final, pero no ¿A estaría dónde? seguro. Después de que suba la rampa a los 3 metros. Pon, si Ah, quiere no. ponga ¿cómo es que se llama? Aquí. Ah, ok. Yo cuando, Ahí es donde lo entiende. creo yo, pero no sé si estoy pateando. Por eso le pregunté. Es a la base de la rampa. El resto, ¿qué entienden por la base de la rampa? No sé si es la que está antes, pero La base de la rampa sería esta. ah, Este punto aquí, cuando llega ahí. Porque vea que la rampa es esta. Esta es la rampa para ir a empacarse. Entonces la base de esa rampa sería este punto de ahí abajo. ¿Está claro? Está bien. Sí, ya con eso se aclaró un poco la duda. Sí, profe. Sí, Y supongo que la altura H es donde inicia el recorrido, ¿verdad? sí, La H1. parece que eso, sí. Entonces dice el problema.
Leámoslo bien. En una fábrica se utiliza un sistema de transporte de mercancías, el cual consta de un plano inclinado y una sección circular sin fricción, para pasar luego a una sección horizontal con un coeficiente de fricción cinético de 0,25, 3 metros y 3 metros de longitud, para finalmente subir otra rampa y de esta manera ser empacado, tal y como se muestra la figura adjunta. Tenemos una masa de 1 kilogramo que inicia con una rapidez de 2 metros por segundo. Ok, entonces aquí viene el objeto con una rapidez de 2 metros por segundo. Si la sección circular sobresale 1 metro y tiene un radio de curvatura de 9 metros, tomando el punto más bajo de la trayectoria como nivel de referencia, encuentre. O sea, estos valores de acá, aquí está el nivel de referencia. ¿Ok? La rapidez máxima que puede tener la mercancía en el punto más alto de la parte circular, sin que ésta se salga del camino. O sea, cuando empieza a perder contacto con la superficie. Entonces, viene esto acá, sube aquí y no puede brincar, sino que tiene que seguir la trayectoria hasta subir. Ujú. Entonces, esto es algo parecido. ¿Qué sucede si ustedes van demasiado rápido en un muerto? Sale volando, bro. Básicamente esto es como un muerto y el carro, entonces seguiría aquí y haría una trayectoria parabólica como si fuera una rampa, básicamente. Ok, entonces, ¿sí entendieron eso? Bueno, la energía mecánica del sistema masa-tierra. Aquí en este caso yo les hablé de la energía mecánica total, ¿verdad? Bueno, la energía mecánica donde tomamos en cuenta la parte de gravedad y la parte de velocidad. Aquí, bueno, Profe, sí, ¿cuál sería la condición exacta para que la caja pase sobre la curvatura sin salir volando? O sea, ¿cuál es la condición para que pase eso? ¿cuál es la condición? Compañeros, a ver si se acuerdan. Cuando la caja está aquí, la condición que tiene que suceder es que la normal sea exactamente igual a 0. Si pasa con una velocidad en la cual la normal es mayor que 0, significa que va bastante despacio y lo atraviesa así. Entonces la normal tiene que ser mayor o igual que 0 para que no brinque. Entonces, ¿cuál sería ese punto en el cual ya empieza a brincar? Cuando la normal es menor que cero. Sí, básicamente menor que 0 significa que el objeto ya no está tocando la superficie. Entonces ahí ya no hay normal. ¿Ok? Entonces, básicamente esta es como la condición que tienen que cumplir. ¿Ok? Aquí lo que les digo es esto, que el sistema masa más tierra.
O sea, que tomemos en cuenta la energía potencial gravitacional de la caja en los puntos de acuerdo con el nivel de referencia. Y después tienen que encontrar la energía mecánica y rapidez que tendrá cuando llegue a la base. O sea, aquí. Porque vean que aquí tenemos una superficie, por eso se puso punteada, una superficie con fricción. ¿Ok? Solo esta parte tiene fricción. Y después nos preguntan si la masa de la mercancía aumenta al doble. Y la subsección horizontal de 3 metros se asume sin fricción, manteniendo la misma altura y rapidez inicial, cambiarían estas respuestas A, B y C. ¿Por qué? Eso es lo que tienen que analizar. ¿Les quedó clara esta primera pregunta? ¿O hay alguna duda? De mi parte solo eran esas. Solo eran esas. ¿El resto? ¿Tienen alguna duda? ¿O estamos Por el bien? momento no. Por el momento no. Ok. Y el segundo es, en la siguiente figura se muestra un péndulo simple de una cuerda de 180 centímetros, ¿verdad? Ahí tomen en cuenta eso, de longitud y una pelota de 5 kilogramos de masa. De 0,50 kilogramos de masa. Suspendida en su extremo. La pelota tiene una rapidez de 400 centímetros por segundo cuando pasa por el punto más bajo. O sea, cuando la pelota está aquí, tiene una rapidez de 400 centímetros por segundo. Si tomamos como sistema de estudio, ok. Entonces, vamos a estudiarlo también con la energía potencial gravitacional, o sea, el sistema masa-tierra, ¿verdad? Que la Tierra afecta en ese caso, y se desprecia la resistencia del aire, entonces vamos a encontrar la altura máxima medida desde el punto más bajo de la trayectoria. O sea, aquí van a poner acá y van a poner su nivel de referencia. Entonces, ver aquí cuál es esta altura a la cual logró llegar la pelotita. En el punto de la altura máxima, ¿cuál es el ángulo que forma? ¿Sí? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Y cuál es la energía mecánica para cualquier punto del trayecto? ¿Y por qué es esa energía? ¿Ok? Y después, si no pudiéramos despreciar la resistencia del aire, ¿qué va a pasar con la pelotita? La energía mecánica y describamos el movimiento del péndulo que va a hacer. ¿Ok? Ahí recuerden que el péndulo se va a mover de un lado para otro. Se mueve hacia allá y después se mueve hacia allá. Y esa es un poco la idea de este segundo ejercicio. ¿Cómo lo ven? Más factible que la tarea pasada. Más factible que la tarea pasada.
Pero sinceramente sí. Pero tampoco estaba tan volada la tarea anterior. Sí, digamos, sí tenían que Solo cuando se la razonar. hace. Solo cuando se la hizo sería fácil. Ya, sí, sí. Entonces, ahí, aquí un poco es para que analicen esas cosas. Aquí en esta parte, recuerden, vean que acá lo que tenemos es un círculo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ahí entonces, esa sería un poco la idea. Bueno, no sé si querían ver alguna otra cuestión, así aparte de lo que tenemos que ver esta semana. Compañeros, compañeras. Ahí mientras se van abriendo los documentos. Profe, yo no tocaba mucho este tema, pero no sé, como conceptos y así, sería así, ¿De qué? de colisiones. De colisiones. Ok, voy a Ujú. hablarles un poquito algunos conceptos y algunas cosas. Bueno, sistemas de partícula y dinámica de rotación. Entonces, para esta semana van a ver cosas que están entre estos dos. Y ya cuando vamos por aquí, ya siento que ya estamos a final de semestre. Efectivamente. Ya cuando vean que ya nada más quedan 2 presentaciones. Y recuerden otra cosa también. La próxima semana es semana de descanso virtual que hemos visto, que ahí les estaba hablando un poco. Entonces, para la otra semana no van a tener, no vamos a tener sesiones y tampoco vamos a tener, ¿cómo es que se llama? Actividad semanal. Actividades semanales, ni vamos a tener nada. La semana del 17, profe. No, O la el 10. próxima. La del 10. ¿Sí? No la semana 12. Bueno, Estamos semana 12. esta semana 11. Ajá. Esta semana Es 11. la 13, ¿no? Es que la otra semana tengo examen de cálculo. No, digamos en física es semana de descanso virtual. No, no era para todas. Para todos los cursos. ¿Sí? No, no, más bien en física fue que nos inventamos, bueno, no lo inventamos, sino que algunos compañeros lo propusieron, más que todo por salud mental. Ajá, Que haya un que eran todas. poquito de... ¿Ah? Está con que eran todas. No, no, eso es para los cursos de física. Entonces la otra semana nosotros no vamos a tener nada. ¿Ok? Está bien, Aparte profe. del 11 al 17 más o menos. Estamos iniciando semanas el día martes y finalizándolas el día lunes. Entonces ese ha sido un poco el asunto. Ok, entonces empezamos con la parte de colisiones.
Pero antes de ver esto, vamos a ver qué tanto se acuerdan. ¿Qué era lo que decía? ¿Qué era lo que estábamos hablando cuando vimos las leyes de Newton? Yo les dije que la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas, no es igual a masa por aceleración, sino yo se los definí un poco diferente. Yo les había dicho que era el cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Que después de hacer la derivada, donde el momento lo definíamos como la masa por la aceleración, perdón, masa por velocidad de las partículas. ¿Ok? Entonces, debido a esto, es que cuando los, ¿cómo es que se llama? Cuando nosotros tenemos partículas o un sistema de diferentes partículas, entonces nosotros podríamos definir el momento como la suma de los momentos, o sea, masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, etcétera. Todas las partículas que tengamos. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Entonces, acá podríamos tener dos escenarios diferentes. Uno puede ser que yo no tenga fuerzas, que la suma de fuerzas sea igual a 0. O sea, que yo no tenga ninguna fuerza externa. O sea, yo tengo una partícula A que se mueve y colisiona contra una partícula B. Una vez que sucede eso, ¿verdad? La B puede tener cualquier velocidad o puede estar estática o como quiera, pero si aquí la suma de fuerzas es igual a 0, o es igual al vector nulo, mejor dicho, entonces significa que el momento es un valor constante. O sea, la derivada de una constante, ¿cuánto me da? Cero. 0. Entonces eso significa que, que acá es, si sucede esto, que la suma de fuerzas sea 0, significa que el momento es constante. O sea, la masa por la velocidad de la partícula A al inicio, ¿verdad? Como vector, más la masa esta es la A. Más la masa inicial de la partícula B por la velocidad que tiene la B al inicio va a ser igual a la masa A final, ¿verdad? Por la velocidad A más final más la masa B por la velocidad B. ¿Ok? Y esto entonces se va a aplicar y se va a aplicar en ese instante. Y eso es lo que se conoce como las
colisiones. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Igual aquí hay varias cosas que habría que ver, que es la definición cuando vamos a tener colisiones elásticas, inelásticas y totalmente inelásticas. Entonces, estas son condiciones que podríamos tener de acuerdo al comportamiento de esas partículas. Pero esto, ya ahorita voy a hacer un paréntesis como para ver la otra parte y eso ahorita se los explico. Ahora, lo otro que puede pasar es que sea diferente de cero, pero el tiempo es un tiempo muy pequeño. Entonces, yo sé que la fuerza neta o la suma de fuerzas, mejor la voy a escribir así, como la fuerza neta multiplicada por un pequeño periodo de tiempo o el tiempo que se esté aplicando esa fuerza, eso va a ser igual al cambio del momento, o sea, el momento final menos el momento inicial. ¿Ok? Y esto de acá, las fuerzas en el tiempo, es lo que se conoce como el ímpetu o el impulso. Que se está aplicando. Por ejemplo, cuando usted agarra y usted patea, viene una bola, y en el momento en que llega cerca de sus pies, usted la patea. Acá usted le va a cambiar la dirección a la bola. Le va a dar una velocidad diferente. Entonces, esa velocidad diferente que va a agarrar la bola va a depender entonces de ese impulso que usted le está dando. Y eso se calcula como la fuerza vectorial por el tiempo en que se aplicó ese impulso. ¿Ok? O cuando usted golpea algo contra una pared, digamos, usted tira una bolita o un plato o lo que sea contra la pared acá, justo en el momento en que llega y golpea la pared en un cierto ángulo. Entonces aquí nosotros vamos a analizar es qué pasa justo antes de que choque y justo después de que choque. Entonces, ahí vamos a ver ese movimiento. Debido a la fuerza que está aplicando la pared, que en este caso sería una fuerza normal, que está aplicando la pared sobre el objeto. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, es como el antes y el después. Exacto. Eso es lo que vamos a analizar. Igualmente en el choque, acá cuando hay colisión, vamos a analizar justo antes y justo después. O sea, esta distancia, para que lo tengan en cuenta, vamos a analizarla que puede ser de 1 nanómetro. Como para decir, las fuerzas de fricción no me van a estar jodiendo y no va a estar jodiendo nada más que eso. ¿Ok? Ese es el tema que se está viendo.
Entonces, por eso acá. Entonces, bueno, primero definimos el momento lineal como la masa por la velocidad de la partícula. Y ahí, entonces definimos lo que es el impulso. El impulso es la suma de todas las fuerzas en un determinado tiempo. O sea, fuerza por tiempo. Si la fuerza es constante. ¿Ok? Y de esa manera entonces encontramos que el impulso es igual al cambio en el momento. Y después, las colisiones. Ya habíamos dicho que para cualquier colisión se va a cumplir que el momento inicial es igual al momento final. Pero cada una de estas van a tener sus propias características. Primero, ¿cuáles vamos a decir que son colisiones elásticas, compañeros? Una colisión la vamos a definir elástica si se cumple que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Del sistema. O sea, un medio de la masa por la velocidad de la partícula 1 más un medio de la masa por la velocidad de la partícula 2. Si se cumple esto, entonces la colisión es elástica. Ahora, ¿cuáles serán inelásticas? Compañeros, compañeras. Las que las casas no son iguales. Exacto, cuando la energía cinética inicial es diferente a la energía cinética final. Y las totalmente inelásticas, entonces, ¿cuáles serán las colisiones totalmente inelásticas? ¿Preguntas? ¿Ideas? Se me ocurrió algo, pero estaría como haciendo. Dígalo, dígalo. Uy, es que no sé cómo igual hacer o así. Es que No. pero Vea que si quitamos esta palabra, ¿qué serían? inelásticas. Serían inelásticas. Entonces, las totalmente inelásticas también van a tener esta característica. La energía cinética inicial es diferente de la final. Pero además, la velocidad final de la partícula 1 o de la partícula A es igual a la velocidad final de la partícula 2. Esa es la condición que van a tener. Y para que sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que quedar pegados. Esa es la condición. Veámoslo con bolitas de billar. Si usted tiene
dos bolitas de billar y ellas chocan entre sí. ¿Ok? Después del choque, la A, se va para atrás y la B se va para atrás. También. ¿Ok? Si la energía cinética después del choque son iguales, entonces la vamos a considerar elástica. Si la energía cinética es diferente, la vamos a considerar inelástica. Pero también ustedes han visto que las dos bolitas pueden quedar juntas e irse con la misma velocidad. Se van pegaditas una de la otra. Esa sería una colisión totalmente inelástica. O mejor dicho, ¿qué pasa si usted tira una bolita y en medio hay una hormiga? ¿Qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras. Si hay una hormiga en medio del camino de la bolita. Se va como a levantar la bolita. No, la hormiga básicamente van a, ¿cómo es? La hormiga se va a quedar pegada en la bola. Ya que esta totalmente inelástica, por lo general, como para que la entiendan más fácilmente, sé que no es el mejor ejemplo, pero imagínense ustedes que viene un tráiler. Ok, viene aquí un tráiler grandote y hay una persona parada. ¿Dónde va a quedar la persona? Básicamente después de la colisión la persona va a quedar entonces totalmente pegada al tráiler. ¿Sí? Compañeros. O cuando usted haga... Ajá, Joseph. Ah, no, que sí, sí quedó claro. Ya entendí su punto. Ok, entonces eso es lo que va a pasar. Aquí en este les explico entonces las condiciones. Esta y esta otra se cumple que la energía cinética es igual y que el momento es igual. Nada más que aquí, como el 1/2 lo tienen todas, entonces lo podemos sacar a factor común y lo podemos eliminar. Pero de verdad que con los imanes no pasaría eso. Sí, Sí pasaría la elástica. O sea, la totalmente inelástica. sí. Ah, ok. Esa era la duda que tenía yo también. Sí, nada más que con los imanes también tendríamos otro efecto. Bueno, tendríamos un poco ahí la fuerza de atracción entre los imanes. Entonces sí habría que considerar un poquito eso. Bueno, no, en realidad no hay que considerarlo, porque aquí tengo un imán y aquí tengo otro imán. Cuando se acercan, aunque no se toquen entre sí, se van a repeler básicamente y van a tener entonces una colisión totalmente inelástica. Si usted tiene los dos polos opuestos, si usted tiene los dos polos iguales, entonces va a suceder es una colisión totalmente inelástica. ¿Ok?
Ok. La inelástica, lo que pasa es que vamos a perder entonces, una vez que choca, vamos a perder velocidad. Por eso es por lo que se logra ver que cuando una pelota rebota en el suelo, entonces aquí va a perder energía. Y esa energía también se pierde por calor y por calor y por sonido. Son las dos principales formas de eliminar energía en una colisión. Entonces, como ustedes ven, la mayor cantidad de colisiones que vamos a tener en la vida real son colisiones son colisiones inelásticas. ¿Por qué? Cuando usted está jugando billar, ¿qué es lo que pasa? Si usted tira una bolita, ¿qué va a pasar cuando choca contra la otra bola? ¿Han jugado billar alguna vez? Sí, Sí, Yo sí, profe. entonces, ok, ¿qué pasa cuando chocan dos bolas? ¿No escuchan nada ustedes? Sí, suena como el... Oh, sí, suena cuando rebotan, ¿no? Ujú. El impacto. Suena un montón el impacto. Ese sonido implica pérdida de energía. La energía se convierte en sonido. Por eso sería entonces una colisión inelástica. Y una colisión totalmente inelástica la podemos ver acá. ¿Qué pasó en el momento en que chocaron los dos carros? De esa fotografía. Las velocidades son cero, ¿no? A la hora del No impacto. necesariamente. Entonces, las Puede fuerzas ser, totales. puede ser que este carro vaya a una mayor velocidad, entonces este choca y se va a ir para atrás. Que sea mucho más pesado y entonces eso es lo que sucede. Y también tenemos otro caso. Vamos a ver acá. Espero que no tarde mucho en abrir. Ah, este. Este que hace varios años había salido en varios lugares en internet. A modo de broma, pero a mí me interesó en el hecho ¿cómo es que se llama? De este ejemplo. Era este. Ay, cómo dura abriendo. Sí, sí era este. ¿Qué pasa cuando usted tiene un rifle? Si usted tiene un rifle y tiene una bala aquí adentro. En el momento en que usted jala el gatillo, ¿qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras.
¿Qué va a suceder en este caso? Como el impulso para que salga la bala. Ok, entonces aquí ocurre una explosión química que me va a dar una velocidad. Entonces la bala va a salir expulsada, ¿verdad? Que es la reacción de la pólvora. La bala sale expulsada a una masa por velocidad final de la bala. Entonces, ¿qué va a pasar con el rifle? La bala va en esta dirección. ¿Y el rifle entonces? Masa por velocidad final del rifle. ¿Y el rifle hacia dónde se movería? Bueno, ¿cuál es el momento inicial del sistema? Compañeros, compañeras. Sería la masa de la bala más la masa del rifle. Eso multiplicado por la velocidad inicial. ¿Y qué velocidad inicial tiene la masa y el rifle? 0. Entonces el momento inicial es 0. En otras palabras, el momento con el que sale la bala debe ser igual al momento con el que se vuelve el rifle. ¿Me siguen con eso? Ay, perdón. Quería quitar. Entonces, el momento inicial es 0. Entonces, masa por velocidad de la bala es igual a la masa por la velocidad del rifle. Para el otro lado. Para que el momento final también sea 0. Entonces, menos masa por rapidez del rifle más masa por rapidez de la bala. Eso me tiene que dar 0. Para que esto se cumpla, entonces se debe cumplir eso de ahí. ¿Está claro? Entonces ahí en el momento en que se dispara, sobre todo un rifle de alto calibre, básicamente lo que va a sentir la pobre muchacha es un golpe va a sentir un golpe en el hombro como si agarraran un bate de béisbol y lo golpearan ahí. Uy, qué dolor, pero sí. Sí, eso es lo que sintió ella. Por eso es por lo que después del choque o después de la colisión, básicamente, ven ustedes donde pegó el golpe. Eso fue lo que sucedió. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, De mi parte, sí. Sí, entonces, ¿qué tipo de colisión es esa? Entre la bala y bueno.
Entre la bala y el rifle, ¿qué tipo de colisión es? ¿Elástica, inelástica o totalmente inelástica? Inelástica. Inelástica. ¿Qué dicen el resto? Sería totalmente no, inelástica. Totalmente inelástica. ¿Por qué? ¿Por qué sería totalmente inelástica? En realidad sería una completamente inelástica o totalmente inelástica, pero al revés. Porque habíamos dicho que la inelástica es que la velocidad final de A debe ser igual a la velocidad final de B para que sea totalmente inelástica. Nada más que en el caso del rifle no se cumple que las finales sean iguales, sino lo que se cumple es que las iniciales son iguales. ¿Ok? Entonces sí sería completamente inelástica, pero con respecto a las velocidades Correcto. iniciales. Correcto. Sí, con respecto a la parte inicial. Por eso les digo completamente inelástica al revés. Y eso sería un poco la parte esta de, de colisiones. Ahí si quieren bueno, hagamos este ejercicio. Hacemos un receso y les explico un poquito la otra parte que tenemos que ver, que es la parte de sistemas de partículas y dinámica de rotación, que lo que tenemos que ver es la posición del centro de masa, ¿verdad? Y para objetos sólidos y velocidad y aceleración en el centro de masa. Entonces son ese par de cosillas que hay que ver ahí. ¿Ok? ¿O quieren que tengamos un receso ya? Como querían que les explicara un poco la teoría esta. Entonces, ¿hacemos el ejercicio y el receso o hacemos el receso y luego el ejercicio? Puede ser ya el ejercicio y luego el receso, para no perder tanto el hilo. Ok. Entonces dicen aquí, una partícula de medio kilo se mueve a razón de 4 metros por segundo y colisiona de frente con una de 1 kilo que se mueve en sentido opuesto a razón de 5 metros por segundo. Entonces calcular la rapidez de cada una de ellas si la colisión es elástica. Entonces acá vamos a tener dos condiciones que se deben de cumplir. O sea, la masa 1 por la velocidad 1, ¿verdad? Aquí tenemos casi siempre lo mejor es siempre hacer un diagrama de las dos partículas antes y después. Entonces la A se va para allá y la B viene para acá. Eso pasó antes. Y después, entonces, ¿qué esperaríamos? Que la A va para la izquierda y la B para la derecha. Ok.
Esto es lo que vamos a suponer. Como son colisiones, como el momento es un vector, entonces tenemos que tomarlas en consideración. Entonces, como este va para la derecha, la velocidad va a ser positiva. 0,5 por 4 menos 1 por 5. Eso es igual a 0,5 por V1 negativo más 1 por V2 positivo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, Y la otra condición que es que la masa, para que sea totalmente inelástica, la energía cinética se debe conservar. Entonces la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, pero el 1/2 lo podría, yo les dije que lo podemos eliminar, más la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Ok? Se deben cumplir esas dos condiciones. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Ese sistema de ecuaciones. De aquí podemos despejar y podríamos decir 0,5 por 4 da 2. 2 menos 5 da menos 3. Entonces me daría que menos 3, este está restando, pasa a sumar, y esto es igual a V2. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. sí. Sí. Entonces vamos metemos este valor de V2 aquí donde dice V2. Entonces me va a quedar 0,5 por 16 da 8. Más 1 por 25 da 25. 25 más 8 da 33. Y lo voy a pasar de una vez al otro lado. Entonces 0 es igual a menos 33 más 0,5 V1 cuadrado más la velocidad 2, que la velocidad 2 es menos 3 más 0,5 V1 al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces me queda que 0 es igual a menos 33 más 0,5 V1 al cuadrado más 9 menos 3V1
más 0,25 V1 cuadrado. Entonces esto me queda que 0 es igual a menos 33 más 9 da menos 24 menos 3V1 y 0,5 más 0,25 da más 0,75 V1 cuadrado. Entonces, ¿qué valores me quedan para V1? Metan eso en la calculadora a ver cuánto les da. Entonces sería 0,75 menos 3 menos 24. Entonces me da en un caso 8 y en el otro caso me da menos 4. ¿Ok? Entonces esas son las dos posibilidades que tenemos. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe, ¿todo bien? Ok, ¿qué significa este menos 4? Si lo metemos aquí, al final, ¿qué significaría menos 4? Que va para el otro lado que yo escogí y a 4 metros por segundo. ¿No se le suena? ¿No le suena algo? Que va a Que va 4. igual, pero al revés. No, Ah, bueno, exactamente igual que antes. O sea, no chocaron. ok. Ajá. Esa respuesta me dice que no chocaron. Porque me da exactamente igual que la condición inicial. Que es una posibilidad que las dos bolitas no choquen. ¿O no? Entonces, esta la descarto y yo digo que se mueve para atrás a 8 metros por segundo. Y entonces, si esta se mueve para atrás a 8 metros por segundo, ¿a qué velocidad se va a mover la 2? Si lo meto en esta ecuación y aquí meto el 8 metros por segundo, entonces sería 0,5 por 8 menos 3. Medio 1. Entonces la 2 se va a mover a 1 metro por segundo en la dirección que yo escogí. Entonces esa va a ser la rapidez de cada una de las bolitas. La velocidad sería 1 metro por segundo hacia la derecha para la B y 8 metros por segundo hacia la izquierda para la A. Y esa sería entonces la colisión. ¿Cómo ven este tema? Profe, una pregunta. El Sí. negativo entonces, o sea, el negativo, el que pasamos es porque eso diría que no se sacarían.
O sea, que no llegaran a tocar. Es que vea que este negativo menos 4 me dice que va en contra del que yo escogí, del que bateamos. Sí, Ajá. o sea, que iría hacia la derecha a 4 metros por segundo. Ah, ok, sí, irían a la misma dirección. Exacto. Ah, ok. Sería, vean que sería la misma cuestión que pasaría aquí. ¿Y qué pasa si meto este menos 4 aquí? ¿Cuánto me va a dar? V2. Si meto ese 4 ahí, ¿cuánto me va a dar V2? Ese menos 4. Da menos 5. A mi medio 4. ¿A usted le dio 4? Cuando metí el 4 aquí en vez del menos No, 4. cuando mete menos 4 en la ecuación esta de V2, para encontrar V2. ¿Cuánto le da V2? Sí, estaba multiplicando, sí, me dio lo mismo. La compañera. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Que la A se mueve hacia la derecha, que la A se mueve hacia la derecha a 4 metros por segundo y la B se mueve hacia la izquierda, porque vea que es este menos lo que me cambia la dirección de la velocidad. Entonces se movería hacia la izquierda a 5 metros por segundo. ¿Y qué nos están diciendo en el aquí? Sí, nos están dando las razones. Nos está Ajá, dando los mismos valores lo que el mismo. inicial. Exacto. Entonces, si nos da los mismos valores del inicial, ¿qué significaría? Que nunca se tocaron. Exactamente, sí. Nunca se tocaron. Ok, ok. Entonces, por eso, yo para mi respuesta, yo descarto esos valores. ¿Ok? Hay un valor que yo tengo que descartar porque sería imposible que sucediera. O porque sucede que en ese caso no se tocarían. Sí. ¿Y ahora sí quedó claro? Ah, sí, a mí sí me quedó claro ya. Del Ok. punto. Entonces, si quieren, vamos a un pequeño receso y ya les explico el centro de masa y el viernes hacemos solo ejercicios. Entonces, voy a pausar el... Ok, voy poniendo la grabación para que no se me olvide. Y vamos un momentito acá. A ver la parte de centros de masa. Ok. ¿Qué es el centro de masa? Por ejemplo, supongan que ustedes tienen una varilla. ¿Ok? Si esa varilla es uniforme, o sea, tiene la misma masa en todos los puntos, entonces, ¿dónde esperarían ustedes que sea el centro de masa de los cuerpos? A la mitad. A la mitad de la varilla.
Correcto. Entonces el centro de masa está en el centro geométrico de la varilla. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen más masa de un lado que de otro? Supongan que esto es más pesado que esta parte de acá. Voy a ponerla en otro color. Supongan que esta parte de acá es más pesada y esta parte es más liviana. Y estaría más cerca de la parte más pesada, ¿no? Correcto, estaría más cerca de la parte más pesada. Entonces el centro de masa puede estar por ahí. No está justo en la mitad de la varilla, sino ahí. Entonces, eso es un poco esto del centro de masa. El centro de masa es en realidad una posición donde se encuentra, es la posición donde se encuentra ese punto intermedio que tenga que haya un equilibrio entre eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una esfera acá y tengo otra esfera acá más pesada? El centro de masa, como dice el compañero, entonces va a estar más cerca de la partícula más pesada. Entonces, este sería el centro de masa. Sí. Sería una distancia más corta que esta otra. La particularidad del centro de masa es que si usted lo logra conseguir, lo logra encontrar, entonces ese centro de masa va a ser ya usted va a poder equilibrar el objeto en ese punto. Eso es un poco la idea aquí al respecto. Entonces, para poder ubicar el centro de masa, lo que se hace es un valor, es la posición que tenga cada una de esas masas, pero con un promedio ponderado. ¿Saben cómo sacar el promedio ponderado? Sería el promedio de cada una de las posiciones de las masas multiplicado por la masa que tenga cada uno de los objetos. De esa manera se encuentra el centro de masa. ¿Me siguen? Sí. Ok, ¿qué diferencia habría entre el centro de masa y el centro de gravedad? La diferencia radica en que en el centro de gravedad estamos hablando del peso. Entonces sería la suma de la masa por la gravedad de cada uno de los cuerpos por cada una de las posiciones entre la suma de cada una de las masas por cada una de las gravedades. O sea, por los pesos del cuerpo. Si la gravedad es la misma en un sistema, que son los que estamos trabajando, entonces yo la puedo sacar a factor común y eliminar. Entonces, el centro de masa y el centro de gravedad serían el mismo siempre y cuando se logre hacer eso. Ahora bien, vamos a decir que los objetos son estables siempre y cuando el centro de gravedad
esté ubicado o esté en ¿cómo es que se llama? Que el centro de gravedad se logre estabilizar en algún punto. ¿Ok? Por eso, si ustedes encuentran el centro de masa de un objeto y lo sostienen ahí, el objeto está estable, o sea, no se cae. Si el centro de gravedad ustedes lo ponen fuera de la mesa, entonces por eso es por lo que el libro se cae. O cualquier objeto también se caería si el centro de gravedad no estaría apoyado. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Ahora bien, si se quiere encontrar la velocidad del centro de masa, se hace igual un promedio ponderado, pero ya no con la posición, sino lo cambiaríamos por la velocidad. ¿Ok? Ese es un poco el asunto. Y la aceleración del centro de masa también va a ser ya no con la velocidad o la posición, sino con la aceleración. Este sería el que cambiaría. Ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, el centro de masa puede estar dentro de un objeto, que en este caso sería dentro del cuerpo humano, o el centro de masa se puede ubicar fuera del cuerpo humano o fuera de un objeto. ¿Ok? Si queremos encontrar el centro de masa, lo que hacemos es integrar. Para esto, nosotros tenemos que poner la masa en función de la masa en función de la posición. Entonces, la masa se relaciona con la posición de tres formas diferentes. Cuando nosotros tenemos un cuerpo en 3 dimensiones, nosotros vamos a asociar esto a lo que sería, por ejemplo, la densidad del cuerpo. Entonces vamos a usar los conceptos de densidad. La densidad de un cuerpo es igual a la cantidad de masa por unidad de volumen. Pero la vamos a poner en forma diferencial. La derivada de la masa con respecto al volumen. O sea, esta integral se me volvería una integral triple. Pero ahí yo puedo parametrizar y hacerla en una integral normal. Puedo también tener la densidad superficial, que sería la cantidad de masa en un área determinada. Esto cuando yo estoy viendo, por ejemplo, un objeto en 2 dimensiones. Por ejemplo, una pizza. ¿Cuánta masa tengo en cada uno de los pedacitos? En cada uno de los trocitos de pizza que yo pueda sacar ahí, de áreas. O también tenemos la densidad lineal, que eso se usa principalmente para cables, alambres o cosas que tengan solo una dimensión, o sea, solo longitud.
Entonces sería la cantidad de masa en una longitud determinada. Ok, ya ustedes vieron integrales, ¿verdad? En cálculo. Compañeros, compañeras. ¿O no lo han visto? No sé. Yo sí. Sí. Ok. Más que todo es para saber por dónde va. Entonces ahí vamos a hacer algunas integrales para encontrar ese centro de masa. Entonces, aquí los objetos, por ejemplo, cuando nosotros vemos un objeto, ay, perdón, cuando nosotros vemos acá, digamos, una bomba de fiestas, la bomba de fiestas podemos analizarlo simplemente como un objeto que sube y baja. Pero acá, cuando estalla, básicamente, por eso cuando ustedes ven una bomba de turno, ustedes lo que ven es igual cantidad de masa que se dirige en todas direcciones. Por eso lo que se ve es casi siempre una forma circular o quizás un ovoide tirado hacia abajo por el tiempo que ha pasado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. El centro de masa siempre va a tener subir y bajar, nada más. Todos los demás pedacitos de masa de la bomba son los que se esparcen, pero se van a esparcir de acuerdo con ese centro de masa. Igual, si viene un cohete, el cohete va a seguir la trayectoria de la parábola, pero eso que sigue la trayectoria de la parábola es el centro de masa. Por eso, una parte puede ir más alto y otra parte más bajo. En realidad, cuando la gente hace saltos de altura, ustedes han visto que ponen aquí una barra y aquí viene la persona a saltar. ¿Ok? Y la persona pasa por encima de esto. En realidad, el movimiento que hace la persona, por eso se retuercen tanto. Porque en realidad el salto que hace la persona como tal nunca pasa la barra o no pasa la barra necesariamente. Por lo general, el punto más alto queda por debajo de la barra. Acá se retuercen, es para que el centro de masa, para que la persona pase sin que pase su centro de masa. ¿Ok? Esa es una de las explicaciones que hay ahí. Veamos aquí, nada más. Quería enseñarles un pequeño video. Voy a buscarle un toque en YouTube. Que tiene que ver con este tema. ¿Ustedes han visto, han seguido los juegos virales estos que hay? Los famosos retos virales. Compañeros. Yo no. ¿Cuáles? Yo no. No, No no sé han visto como cuáles. no han visto el reto de la silla. El reto de la silla, no. No. El de levantar una silla. ¿Sí? El desde el suelo. Pegaba a la pared, levantarse uno. Ah, creo, sí, Ah, sí, 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 sí. sí, sí, lo he visto.
Que solo las mujeres lo pueden hacer. Sí, de hecho. Bueno, eso me salió ahí como, no sé, como en Facebook y yo. ¿No lo han intentado? Y yo no, profe. No, bueno, póngalo profe, para intentarlo ahorita. Y habla, ve, profe, yo estaba hablando de este, de levantar una silla desde el suelo, que no se puede, no, pero la verdad ni siquiera sé por qué. Ah, bueno, sí, pero eso. Share challenge. Vamos a ver. Este reto de la silla. Es en realidad, tiene una explicación científica de por qué las mujeres sí pueden hacerlo y los hombres no. Vamos a ver, las mujeres que digan algo al respecto. La verdad es que nunca lo he intentado. Yo tampoco lo he intentado. Tampoco lo ha intentado. Ok, vamos a ver. Ah, bueno, aquí yo creo que está. Véanlo así. Voy a quitarle el volumen. ¿Ustedes escuchan bien el volumen? A Ahorita usted el video sí. está muteado. Bueno, yo ahí lo quito. Entonces, Ok. ven, ese es el famoso reto de la silla. Hacer 2 pasos hacia atrás y tratar de levantar la silla. Los hombres no pueden. Las mujeres vean lo rápido, lo fácil que lo hacen. Ahí para que se los propongan. No sé, el novio, la novia, etcétera. Vean aquí. Otra mujer y ahorita vemos a este chavalo que le gusta destacar. Vieron ahí lo fácil que lo hizo y con una silla más pesada. Y aquí esta persona no se puede mover. ¿Ok? Y aquí, bueno, este lo intenta hacer. Ahí se mueve, pone la cabeza. Lo pone y de nuevo no puede levantarse. Nada, quiero intentarlo. No. ¿Ah? ¿Quieren intentarlo? Eso tiene una explicación. ¿Qué creen ustedes que será? Diría que por el peso, pero no creo. Entonces supongo que es como el No, punto. porque las mujeres sí pueden y los hombres no. Sí, por eso, es que, no sé. Diría por el centro de gravedad, pero Ajá. no sé tampoco. Pero es que tampoco entiendo por qué sería distinto. Sí, esa es la respuesta. ¿Y por qué varía, profe? Ah, ¿Y por qué varía? anatómicamente es diferente la mujer que el hombre. Sí, Obviamente. pero hay hombres, bueno, no sé, de la misma estatura o así, ¿no? Eso no tiene nada que ver. No, Ah, ok, ok. en realidad, si ustedes ven la espalda de los hombres, siempre es mucho más grande y más pesada que la de las mujeres. Entonces, cuando se agachan, el centro de gravedad del hombre está más afuera. Al agregar este peso, entonces el centro de gravedad
igual estaría totalmente inestable. Estaría fuera de los pies. Las mujeres, por el contrario, las mujeres van a tienen más cadera que los hombres, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Pues sí, Ajá. se supone. Sí, Sí, sí. entonces el centro de gravedad de las mujeres está más atrás. Por eso, cuando hacen el reto, por lo general, el centro de masa de la mujer con la silla va a estar puesta en los pies. Entonces, al estar puesta en los pies, dentro de los pies, se pueden levantar con facilidad. ¿Ok? Por Tocó eso, intentar un día de estos, pero sí. Cuando hay clases presenciales, casi siempre trato de, ya lo llevo para explicar un poco este tema, para que lo entiendan un poco mejor. Entonces, esa pequeña diferencia hace que, entonces, unos sí se puedan levantar y otros no. Si el centro de masas queda fuera de los pies, entonces ahí es donde ocurren esas cosas. Lo otro también es que los pies de las mujeres por lo general es un poco más pequeño que el de los hombres, pero eso en realidad no afecta tanto. No es tanta la diferencia que va a hacer que los hombres tengan pies más pequeños o pies más grandes. El asunto es que si en los pies, si aquí está el pie, ¿verdad? De la persona, ¿ok? Si cuando usted hace el reto, le queda aquí justo en la punta de los pies, le va a costar levantarse, pero se levanta. Si el centro de masa queda entonces fuera de los pies, no se levanta. O sea, todo va a depender de eso. Igual, hagan ustedes una cosa para que se percaten de esto. Levántese en un momento de la silla o de la cama o de donde estén. Levántese al suelo un momento y hagan una cosa. Levanten el pie derecho y hacia la derecha. ¿Ok? Ustedes están acá. ¿Ok? Levanten ese pie. Ese pie, levántelo. Y me dicen qué pasa con el resto de su cuerpo. Digo, uno lo tira hacia la izquierda como para equilibrarse, ¿no? Exacto. Usted tira el resto del cuerpo hacia la izquierda para que el centro de masa quede en su pie. Esa es la parte de equilibrarse. Eso es lo que llamamos equilibrarse. ¿Ok? O igual, si ustedes se ponen de puntillas, traten de ponerse de puntillas y bajar o levanten un pie, pero levántenlo hacia el frente de esta manera, doblando la rodilla. ¿Qué va a pasar con el resto de su cuerpo? Ese es el entrenamiento que tuvieron cuando eran bebés. Entrenaron su mente para que reconociera el centro de masa que estuviera siempre en el suelo. Por eso, cuando ustedes levantan la rodilla así, su cuerpo se va para atrás. Sí, sí, creo que. Ujú.
¿Ok? Eso es puro centro de masa. ¿Qué les parece ese tema? Divertido con la experimentación. Divertido Sí. experimentando. Sí. Sí. Entonces, igualmente, digamos, si ustedes van a hacer un edificio, ¿verdad? Los de ingeniería en construcción, y al arquitecto se le ocurre hacer un pie al revés. ¿Ese edificio se va a caer o no? Y aquí se le ocurre poner una piscina en la punta del pie. De si le ponen todo el peso atrás, supongo que no. Sí, exacto, depende. Si ustedes entonces lo que tienen que hacer es que esta parte de acá tendrían que hacerla sumamente pesada de tal forma que el centro de masa del sistema siempre quede a este lado, siempre queda apoyado. Sí, contrarresta el otro peso. Exacto. Entonces, tienen que hacer cálculos de centros de masa de tal forma que siempre quede apoyado. Porque si queda como esta figura de acá, básicamente el objeto es inestable y se cae. Entonces, ¿está claro este tema? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Entonces lo que vamos a hacer el viernes es ver un poquito algunos problemas, puede ser de centros de masa o pueden ser problemas de colisiones. Ahí vamos a hacer varios. ¿Ok? Ah, ok, ok. Muchas Una gracias. pregunta. Sí. Si se levanta a una persona desde ese punto, es más sencillo, ¿verdad? Sí, y usted la puede levantar con la punta de un alfiler. Eso es como, bueno, como el video ese también me recordó lo de la silla de cuando se sienta una persona y le levantan todos con los dedos. Eso es porque está sentado, ¿verdad? Y el centro, Mm, no sé, ese nunca me he sentado a analizarlo así realmente, mm, pero se supone que anda por ahí. ok, ok. Sí. Bueno, no sé si tenían alguna otra pregunta. Kun, que ahí me preguntó de la tarea. No sé si tenía alguna pregunta al respecto. Mm. Kun, Sí, pero ya, sí, ¿me escucha, pues? sí, sí. Ah, ok. Sí, pero envías que la tarea, la uno, Ah, que de es la mayor tarea 1. curvatura. No, 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 pero la pregunta uno era, Ajá. ¿Qué? ¿qué es mayor curvatura? Ah, ok. Eso es lo siguiente. Ujú. Aquí usted se supone, esto se supone que es un círculo, ¿ok? Se va a suponer que esto es un círculo de radio 9 metros, ¿ok? ¿Está claro eso? Sí, Sí, entonces vea que el movimiento que tiene aquí es un movimiento circular. Esto va a ser algo parecido al ejercicio que habíamos hecho del lazo, cuando venía mm, el carrito aquí moviéndose por el lazo. Esa es un poco la idea que apliquen algunos conceptos similares a eso.
ok, está bien. Esa era la única pregunta. Por el momento creo que sí, creo. Ok. Igual aquí Sí. estábamos diciendo que este punto C, como dice, a la base de la rampa, entonces la base de la rampa es este punto de acá. Ah, ok, está bien. Entonces ese es el valor de ese punto de ahí. Sí, Sí. ok, le pregunto porque como se había escrito ahí había escrito un poquillo ahí en el WhatsApp, entonces, Ok, que por eso habíamos tenido la clase, entonces ahí para que lo tengan, para que lo tuviera en cuenta. está bien, gracias, profe. Ok, con gusto. Pues, está bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, Bueno, profe, muchas ok, gracias. Gracias, nos profe. vemos. Muchas Hasta gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Gracias. Ok, hasta luego.